El señor secretario dará lectura a la cuenta. Sí, Presidente, se ha recibido un oficio del presidente de la República por el que renueva la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Un oficio también del presidente de la República en igual sentido y que hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que mejora la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo al Servicio Nacional del Consumidor y establece otras modificaciones que indica. Un tercer oficio por el cual retira la urgencia que se había hecho presente al proyecto que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. Una nota remitida por el señor Mariano Cholis, catedrático de la Universidad de Valencia, España, y director de la Unidad de Investigación Juego y Adicciones Tecnológicas de dicha casa de estudio, que ofrece a la comisión una charla sobre la evolución del juego online en España y las consecuencias que ello ha tenido sobre la salud. Y una presentación suscrita por la presidenta de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, señora Cecilia Valdés, dirigida a los miembros de la comisión, en que manifiesta la opinión de esa entidad respecto del articulado transitorio del proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra en varios? ¿Se ofrece la palabra en varios? Sí, diputado Manuchel. gracias, presidente. Solamente quería señalar que esta semana hemos sabido respecto del fallo de la justicia que ordena el cese y el bloqueo de algunos sitios de apuesta online. Quisiera que pudiésemos oficiar a la Subtel para solicitarle en primer término pueda informar a esta comisión respecto de cuáles son los sitios que están bloqueándose y a la vez solicitar cuáles son los procedimientos que ellos están adoptando, tanto para los casos que han sido denunciados ante la justicia como para todos los casos de apuestas online en general. Y creo que indudablemente esto es un tema en extremo relevante y nos parecería que sería importante el poder conocer cómo la Subtel está llevando a cabo el cumplimiento de la ley. Gracias. Gracias, diputado. ¿Alguien se opone? Aprobado. Se oficia, sí. Bien. En esta sesión, a solicitud de los diputados, se ha solicitado al director de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, que nos explique, ¿cierto?, sobre qué punto van a tomar en la base tributable donde se iba a aplicar el 31%. Esto era antes del fallo de la Suprema. El fallo de la Suprema nos cambió un poco el panorama, que lo vamos a decir después, pero igual podemos escuchar la explicación resumida de don Hernán Frigolet. Don Hernán, tiene la palabra. Presidente, diputado Mellado, por su intermedio, saludar a todos los que están en la sala. No tengo visión panorámica, solamente lo puedo visualizar, ahí sí, a todos los que están en la sala. Agradecería me ratificara que el audio está funcionando bien. Sí, se le escucha bien. Perfecto. Me acompañan aquí en la oficina el subdirector normativo, señor Simón Ramírez, y la subdirectora de fiscalización, Carolina Sarabia. ¿Sí? Entonces, para que ahí, en cualquier duda que tengan los integrantes de la comisión, pueda ser resuelta por este equipo que está aquí presente en mi oficina y dispuestos a la presentación. Voy a compartir la pantalla con la PPT que tenemos preparada. Don Hernán, perdón, don Hernán, están llamando a votar
sobre comisiones investigadoras de inmediato. Le pediría primero la excusa, igual que la subsecretaria, que nos esperen 10 minutos que vamos a votar y volvemos. ¿No? Perfecto. Perdón, don Hernán. Tiene la palabra. No hay problema, presidente. Vuelvo a compartir la pantalla y poner la presentación. Ahí quedó en modo presentación. Dicho esto, vamos a dividir en dos, analizar las disposiciones transitorias y las implicancias tributarias que se desprenden de ello, y unos comentarios para tener en cuenta. Entonces, en términos de contexto, el esquema del PDL antes de las últimas indicaciones, las que se introdujeron el 12 de septiembre, en el fondo plantea que la superintendencia rechazará las solicitudes de licencia de operación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Una de ellas, probablemente la más fuerte, haber explotado una plataforma de apuestas sin la debida licencia de operación o sin la certificación que autoriza a operar conforme a esta ley, o publicitado u ofrecido su servicio en Chile en los últimos 12 meses previos a la solicitud. El artículo primero transitorio, siempre en el contexto de antes de la indicación, dice: las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a contar del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Sin perjuicio de lo anterior, las normas relativas a la solicitud de licencias generales y autorizaciones para explotar apuestas en eventos únicos entrarán en vigencia una vez dictado el reglamento, el que deberá expedirse en un plazo no superior a 6 meses desde la publicación de la ley. En el mismo plazo deberá dictarse el decreto que establezca política nacional de apuestas responsables. El artículo segundo transitorio, antes de las indicaciones siempre, dice: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, para otorgar el primer conjunto de licencias de apuestas en línea, la Superintendencia de Casinos de Juego observará el siguiente procedimiento. Transcurridos 6 meses de la publicación de la presente ley, se realizará por única vez un llamado para obtener licencias generales de apuestas en línea, que durará 60 días corridos. La Superintendencia y el Consejo Resolutivo evaluarán las propuestas conforme al párrafo segundo del título 2 de la presente ley, y durante el plazo de 2 años, desde que hubiera vencido el plazo señalado en la letra A, no podrán presentarse nuevas solicitudes de licencias generales de operación de plataformas de apuestas en línea. Y finalmente, la Superintendencia, a través de una o más circulares, establecerá condiciones especiales para el inicio de la operación de las plataformas de apuestas en línea, las que serán particulares para este primer proceso de otorgamiento de licencias de operación. Efectos prácticos de las normas citadas es que las plataformas que actualmente prestan servicios de apuestas no pueden acceder a las licencias de operaciones. Existe un periodo entre la entrada en vigencia y la primera entrega de licencia, en la que las plataformas de apuestas no podrán operar, y ambos aspectos implican una menor recaudación fiscal, al menos en la etapa inicial de aplicación de la norma, porque queda este periodo de 6 meses o tal vez más, en términos de que no habrían operaciones y por lo tanto no habría hecho grabado. Después de las últimas indicaciones, tenemos que en el artículo 13 se mantiene el rechazo a las solicitudes de licencia de operación de las plataformas que hayan explotado una plataforma de apuestas sin la debida licencia, extendiendo dicha prohibición a todo el grupo empresarial. Bien, en el primer artículo transitorio, que la ley continúa entrando en vigencia a contar del primer día del mes siguiente a la publicación, y el artículo segundo transitorio establece un nuevo régimen transitorio que tiene como objeto permitir la operación de las plataformas de apuestas desde la entrada en vigencia de la ley, o sea, tratar de dar continuidad y no tener un periodo en el cual no hay operación. Desde la entrada en vigencia de la ley podrán operar las plataformas de apuestas en línea que cumplan con ciertos requisitos, ¿sí? Uno de estos requisitos es que el grupo empresarial no haya prestado este tipo de servicios para ser utilizado en Chile antes de la entrada en vigencia de la norma. Ahora bien, incluso si se ha incurrido en dicha conducta contraria a la ley, la plataforma podrá operar siempre y cuando se someta previamente al procedimiento voluntario y extraordinario de declaración de impuestos, que es el artículo tercero
transitorio. Y este artículo tercero transitorio es un procedimiento voluntario y extraordinario de declaración de impuestos. Y en términos de, su componente principal es por servicios no declarados. Entonces, ahí se establece que es un impuesto único y sustitutivo. Se establece cuál es la base imponible, ¿sí? Que están definidos en la misma ley, ¿sí? Con la diferencia entre los apostados y los premios, y obtenidos, ahí se da una referencia de 36 periodos tributarios, 36 meses, o el tiempo en que dichas plataformas hubiesen operado, en el caso de plataformas que operaron en un contexto menor a los 36 meses anteriores a la aprobación entrada en ejercicio de la ley. Y la tasa tiene una tasa única del 31%. Y después hay un componente por captación de usuarios, que son 0,07 UTM, alrededor de 4.500 pesos por cada una de las cuentas de apuestas que hubieran tenido movimiento en el periodo de declaración señalado. ¿Sí? En la determinación final, entonces, que el monto a pagar será la suma de ambos componentes, ¿sí? El que tiene que ver con la base declarada y el 31% que se aplica sobre esa base, más el asociado a las cuentas que tuvieron movimiento durante el periodo referido a los 36 meses o inferior, y también establece un piso que nunca va a poder ser inferior a 1.000 UTM por año. En pesos de hoy, alrededor de 64 millones de pesos de hoy. Eso es lo que queda establecido desde el punto de vista del mandato tributario. Ahora, desde el punto de vista procedimental, dice que la declaración deberá presentarse junto con todos los antecedentes dentro de 30 días desde la publicación de la ley. Junto con ella, otorgar al servicio acceso remoto a la plataforma e información respecto de las rentas obtenidas por los usuarios en los periodos declarados. El servicio deberá girar inmediatamente el impuesto, sin perjuicio de las facultades de fiscalización, que serán en este caso de 12 meses, contados desde el pago del impuesto. Este impuesto no puede utilizarse como crédito o como gasto. Con la declaración y pago se presumirá la buena fe del contribuyente respecto de la omisión de declaración o falta de cumplimiento de las obligaciones respectivas. Y vencido el plazo para presentar la declaración y pagar el impuesto, esta no podrá corregirse, rectificarse, complementarse o enmendarse. Entre paréntesis, no aplica el artículo 36 bis del Código Tributario. El SI complementariamente va a recibir información de los administradores de tarjetas de crédito y débito de instituciones financieras y no financieras en forma periódica. Esta es una herramienta que va a permitir en alguna medida contrastar y hacer un ejercicio de fiscalización con fuentes de información distintas de las que proveen las propias plataformas. Con esta información entonces va a ser factible validar la información de acuerdo a la norma transitaria, es decir, el periodo pasado sin inscripción conforme a la norma en Chile. También nos da en términos de una visión retrospectiva, y con posterioridad a la entrada plena en vigencia de la norma, el SI dispondrá de la información como cualquier contribuyente operando en Chile. Recordemos que se le exige ser sociedad anónima cerrada y por lo tanto ahí entra en un régimen ya prácticamente normal de contribuyente asimilable a los otros contribuyentes que tienen esa actividad en Chile. Algunos comentarios de cierre. Las indicaciones permiten que las plataformas extranjeras que hayan prestado este tipo de servicios con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley puedan acceder a las licencias de operaciones. Se abre una ventana con condiciones obviamente que regularizan una situación tributaria. También se les permite operar desde la vigencia de la ley, cumpliendo ciertos estándares señalados en el artículo 2º transitorio, y para tales efectos se establece un impuesto voluntario único y sustitutivo de 31%. Eso desde la perspectiva de lo que, desde el punto de vista del servicio, estamos viendo en términos de lo que el proyecto de ley está estructurando en términos de recaudación tributaria en la medida que empiece a operar el marco regulatorio.
Muchas gracias, don Hernán. ¿Preguntas? Diputado La Carrera. Muchas gracias, presidente. Yo entendí que la citación al director de Servicio de Impuesto Interno era para que nos explicara cómo se llegaba a la determinación de una base imponible, Así es. no para que nos leyera el proyecto de ley, que lo podría haber leído la subsecretaria. Entonces, no me gustaría que nos explicara bien cómo se llega a determinar una base tributaria para estos efectos. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, director, eso era el tema, porque se decía 31%, ¿cierto?, sobre la base tributable a aquellas páginas que estaban en estos momentos como para que puedan operar. Entonces, el tema era sobre qué, cómo va a calcular impuestos internos esa base tributable, aunque después del fallo de la Suprema esto cambió drásticamente. Ahí lo que se establece es que todas estas plataformas reciben un conjunto de apuestas. Apostadores residentes en Chile todos apostadores residentes en Chile y de los cuales se tiene información del monto que apuesta. ¿Sí? Sobre ese monto apostado en cada plataforma habría que descontar los premios, ¿sí?, pagados por las plataformas a los distintos individuos que hicieron apuesta y que podrían haberse hecho acreedores al premio. ¿Sí? En el caso que no tuviéramos acceso a esta información, que la única que puede entregarlo fehacientemente es la plataforma de juego, nos quedaríamos con la primera parte de la ecuación, que son las apuestas cursadas por residentes chilenos y registradas en los distintos medios de pago en el sistema bancario, sean tarjetas de crédito o tarjetas de débito. En la medida que opera un sistema parecido al del resto de las plataformas digitales, y hay un acto de buena fe de estas plataformas, y ellas entregan la información de determinación de la base, como se hace en cualquier caso de contribuyentes que pagan impuestos en Chile, que declaran sus ingresos y declaran sus costos, y sobre esa base se determinan el IVA, en el caso del IVA de débito, aumento del IVA de crédito, y en el caso del impuesto a la renta, se determina la renta líquida imponible en función de lo que declaran los contribuyentes. En este caso, operaría desde el punto de vista de los principios un esquema parecido, donde la plataforma provee la información en forma transparente y determinamos entonces que la base tributable, homologable a lo que ocurre en otros ámbitos de juego, sería el efecto neto entre las apuestas recibidas y los premios pagados. Y sobre eso se aplica esta tasa del 31%. Diputado La Carrera. Sí, diputado La Carrera. Presidente, que quiero por en su intermedio preguntarle al director de servicio que explique la retroactividad para el cobro de los impuestos, porque de acuerdo al Código Tributario, artículo 3 del Código Tributario, estarían impedidos de hacerlo, se estaría violando el Código Tributario, entonces no entiendo cómo van a hacer algo que es contrario al Código. ¿Alguna otra pregunta? Diputado Manuel. ¿Sí? ¿Pregunta? Director. O sea, el contexto en el cual está esto es que esto es un proyecto de ley y en la medida que se apruebe va a ser ley. Y por lo tanto va a ser un mandato legal y nosotros como tal somos ejecutores de ese mandato legal. Y la ley va a tener incorporado esta visión retrospectiva que en el fondo lo que está permitiendo es que accedan a registrarse en la plataforma. O sea, registrarse ante la superintendencia y obtener la licencia. En eso nosotros nos pronunciamos, somos respetuosos de lo que la ley establezca y en ese momento va a ser ley. Y nosotros ejecutamos lo que establezca la ley. Diputado La Carrera. Yo quiero insistir, el artículo 3 de la presente ley, que no podemos violar, dice: en general, la ley que modifique una norma impositiva establezca nuevo impuesto o suprima uno existente regirá desde el día primero del mes siguiente al de su publicación. Esto está en el Código Tributario. Entonces usted dice, mire, nosotros vamos a violar la ley porque vamos a hacer una nueva ley. Entonces va a haber una desigualdad ante la ley para los casinos, que sería la que estaríamos haciendo aquí, y otra para el resto de los mortales
entonces habría una desigualdad ante la ley si se aprueba esto así como se está hablando, porque en el fondo no ha sido posible que nos explique la retroactividad y por qué con una ley va a permitir el Código Tributario una cosa, no tendríamos que modificar el Código Tributario entonces para que fuera esto igual para todos los contribuyentes y no solo uno diferenciado para estos en particular. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, entiendo la pregunta, pero yo creo que estamos llevando una discusión donde yo quiero decir de que esta discusión la podríamos haber llevado bien la semana pasada, la anterior, antes del fallo de la Corte Suprema, porque el fallo de la Corte Suprema nos cambió completamente el cuadro. Anteriormente nosotros estábamos regulando un sistema que no tenía regulación y hoy estaríamos con esta indicación validando algo ilegal. ¿No? Por lo tanto, dentro de la propuesta que vamos a hacer es que acabo de empezar una indicación donde votemos separado el tema del 31%, porque al votar en separado y si se rechaza esto del 31% de la retroactividad, lo que queda abierta para que cuando el proyecto de ley que está votado en su articulado permanente y con el transitorio que queda en la diferencia, las casas de apuestas que nunca han entrado a Chile y que están validadas en el exterior podrían ingresar, donde también Polla y Lotería podrían ingresar el primer día, donde también los casinos físicos podrían ingresar el primer día. Aquellos que no podrían ingresar, de acuerdo al fallo de la Suprema, son aquellas empresas que se declararon ilegales hoy día, ¿no? Entonces, con eso no habría retroactividad del 31% a ninguna, porque no hay ninguna que en este momento se estaría entrando al negocio con la retroactividad. Sí, diputada. Sí, diputada. Gracias, presidente, por su intermedio. Solo aclarar un tema. De acuerdo a la normativa vigente, estas actividades son ilegales, con fallo o sin fallo de la Corte Suprema. Son ilegales. Y siempre se ha señalado de esa forma. Gracias. Diputado de la carrera. Es que yo tengo una impresión distinta, porque yo creo que un fallo no es ley. Un fallo es un fallo, y los fallos de repente se revierten. Las cortes pueden cambiar de opinión. Lo han hecho permanentemente. Y que cambian de opinión, depende cuáles son los nuevos argumentos, los medios de prueba que hemos visto 1000 veces que se cambian los fallos. Entonces, no podemos asumir que un fallo de ahora es ley. Y lo que sí me gustaría insistir es que no podemos nosotros regular algo en que quede una desigualdad ante la ley. Es decir, si el Código Tributario establece lo que ya hablamos respecto a la retroactividad y la prohíbe en el cobro de impuestos, entonces no podemos generar dos animales distintos que son tratados distintos conforme a la ley. Entonces tendríamos que cambiar el Código Tributario. Diputado Calixto. Sí. Presidente, bueno, No está a ver primero, el diputado Calixto, pues. presidente, muchas gracias. Mire, bueno, yo agradecer la presentación que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, creo que es muy importante en la discusión y creo que el que muchos parlamentarios en su minuto lo hayamos pedido que se haga esta exposición nos permite tener más elementos en la discusión legislativa de este proyecto, que es tremendamente, yo diría, delicado en su tramitación, por todas las situaciones además conocidas a nivel nacional. Yo creo que efectivamente, tal cual como usted dice, presidente, el fallo de la Corte cambió el escenario. Y yo quisiera consultarle por su intermedio al gobierno, porque efectivamente el gobierno presentó una indicación sin conocer el fallo. Por lo tanto, quiero saber si el gobierno va a cambiar la indicación, si va a presentar, si necesita más tiempo para poder a lo mejor hacer un análisis más profundo de lo que ha pasado, porque efectivamente estamos hoy día frente a una determinación clara respecto de empresas que operan ilegalmente en Chile. Ya no se trata solamente, estaríamos de alguna manera, incluso aquí en el artículo segundo transitorio, en la indicación del Ejecutivo, lo que estamos haciendo prácticamente nosotros es un blanqueamiento, conforme a lo que ha sucedido en las últimas horas, un blanqueamiento de una actividad ilegal.
Entonces yo quiero consultar al Ejecutivo si realmente necesita más tiempo o va a mantener esta indicación que ha presentado en esta comisión, porque a mí me parece realmente poco ético de nosotros tramitar una discusión de estas características. Gracias, diputado. Diputado don Félix González primero. Bueno, no digan que no dimos la alerta, porque esto se ha planteado ya varias veces. Esta discusión tributaria es un síntoma de algo mucho más profundo, que es que esta actividad ilegal, porque la ley expresamente, los fallos no son leyes, estoy de acuerdo con el diputado de la carrera, presidente, a través suyo. Sin embargo, es un supremazo, 5-0. Esa es la interpretación de la Corte Suprema. Y la ley, además, en su letra es muy clara. Solamente aquellas instituciones aprobadas por ley, autorizadas por ley, pueden realizar apuestas. Y son 4 tipos. Están el club hípico, ¿verdad? Los casinos, polla y lotería. Y nada más. Polla Chilena es una empresa estatal que aporta al fisco cerca de 100 millones de dólares por datos de la misma polla. Entonces, a mí me resulta incoherente, incluso dentro del mismo gobierno, el Ministerio de Justicia, con lo que hace el Ministerio de Justicia, que creo que está muy bien, a lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda, presenta acá, que es empujar esta ley y ponerle urgencia, porque ayer precisamente en la cuenta dinámica, hoy día de la mañana, perdón, en la cuenta dinámica, se le renueva la urgencia. Entonces, lo primero que creo que es sensato hacer es quitarle la urgencia, que el gobierno le quite la urgencia. ¿Sí? Porque estas empresas ilegales, que no se sabe quiénes están detrás de ellas y que viene un abogado a exponer acá, sin saber a quién representa, con esto no es que se regulen, porque una actividad que no está, que pudiera ser como está la tesis que no es legal ni ilegal, que ahora quedó claro con la Suprema que es ilegal, uno puede decir regulémosla. Pero si es ilegal, lo que se está haciendo con esta ley es legalizarla, no es regularla, es blanquearla. Y con este tipo de rubros va a ser muy fácil, si es que ya no está ocurriendo, que el crimen organizado lave el dinero en Chile y nos hagamos un autogol como Estado, como país, de ponerle en bandeja esta metodología para lavar dinero al narcotráfico, al crimen organizado, a la trata de personas, etc. Esa es la realidad. Entonces creo que lo más sensato es quitarle la urgencia, y lo segundo, no debemos tramitar, a mi parecer, esta ley para legalizar una actividad que, como dijo Harold May Nichols, no le aporta nada al país, ni siquiera en términos culturales. La gente lo que aprende, dice Harold May Nichols, es a intentar ganar dinero, pero en realidad pierden, o intentar ganar dinero sin trabajar. Entonces, en un país que ha tenido hasta un 5% de la población con dependencia al juego, cuando en el mundo es menos de un 2%, en Chile es más, en la pandemia se disparó, tenemos un problema sanitario con eso. Lo sensato hoy día es no tramitar esta ley y no legalizar algo que es hoy día ilegal y que puede prestarse, o se va a prestar y se ha prestado en el mundo para lavar dinero. Gracias, presidente. Diputado Manuel Chile. Presidente, la discusión de por favor, diputado. Diputado, por favor, diputado. Si nos escuchamos, Por favor. presidente, la discusión del proyecto de ley que legaliza la apuesta online ha sido una discusión basada fundamentalmente en argumentos falaces desde el principio. Porque aquí el debate de fondo, cuando abrimos esta discusión, era respecto de que había que regular el juego online, bajo el argumento de que aquello que no está regulado siempre es bueno regularlo. Pero esto desde un inicio fue un argumento falaz, porque en Chile, como lo dijimos al inicio de la tramitación de este proyecto, la
apuesta online está regulada, porque el juego en nuestro país está regulado y es muy explícito. En Chile, la apuesta está prohibida y solo está autorizada excepcionalmente por ley en los casos puntuales, que son los casinos, que tienen un procedimiento específico, la polla, la lotería y la hípica. Entonces, esto a mí me parece que es muy complejo, porque lo que hoy día hace la Corte Suprema es simplemente aplicar la ley, no está legislando, está diciendo, mire, ¿sabe qué? Aquí hay una normativa que está vigente y esto es ilegal, porque la normativa no hay que ser un gran jurista para entenderla, es una normativa muy simple. Entonces, estamos avanzando en la legalización de una actividad además extremadamente compleja. El fútbol a nivel mundial se está destruyendo con la apuesta online. Los bolivianos acaban de tener que suspender el torneo completo, anular el torneo completo debido al amaño de partidos. En Chile ya tenemos nosotros denuncias de futbolistas haciendo amaño de partidos. ¿Qué decir de la posibilidad hoy día en este juego online de abrir la puerta para el lavado de dinero? ¿Qué podemos decir nosotros respecto de los problemas que genera con la ludopatía? Si hoy día hay problemas de ludopatía, cuando nosotros le vamos a abrir por lo pronto en Santiago a 8 o 9 millones, no sé en cuánto vamos en Santiago, habitantes, el juego online, para que puedan acceder desde su teléfono, vamos a abrir una cantidad de problemas que son extremadamente graves. Y quiero decirlo, yo no había visto desde que soy diputado un lobby más feroz que el de las casas de apuesta online, y de una manera extremadamente compleja, porque personalmente yo no recibo empresa, rechacé la solicitud de la apuesta online, pero he recibido en mi teléfono una cantidad de mensajes de gente solicitándome audiencia de una manera que no corresponde, habiendo un procedimiento para poder reunirse. Claramente es un tema extremadamente complejo, porque además hablamos de una actividad ilegal, lobistas de actividades ilegales. ¿Qué es lo que viene después? ¿Lobistas de los narcotraficantes? ¿Lobistas de los traficantes de armas? Porque ese es el problema de fondo. A mí no me extrañaría que en un tiempo más nosotros estuviésemos en presencia de un nuevo escándalo como el de la ley de pesca, en donde efectivamente habían parlamentarios que terminaban transmitiendo la línea completa de lo que le mandaban en la minuta y presentando las indicaciones redactadas por las empresas que lo financiaban. Presidente, yo quiero, a propósito, por lo pronto, nosotros, luego el fallo de la Corte Suprema, deberíamos suspender esta votación y el gobierno debería retirar la urgencia a este proyecto. Yo creo que hay otras prioridades legislativas más relevantes para los chilenos que la legalización del juego online. Gracias, señor presidente. Yo voy a pedir, secretario, que se borren aquellas palabras ofensivas a los diputados, ¿cierto?, que expresó el diputado Manuchelli. Yo creo que no es correcto imputarnos a que nos están escribiendo prácticamente. No, diputado, si usted lo dijo, sí, yo creo que se expresó mal porque la verdad es que deja a los 13 diputados que estamos acá, nos deja quizás, presidente, usted, o prefiero creer que pueden haberse entendido mal. Lo que yo dije es que proyectos de ley como el proyecto de la ley Longueira, donde en ese correcto, proyecto de ley así fueron es, redactadas las indicaciones. Imputa, no, en este caso no. Imputa este tema No, acá, no he imputado nada, después puede revisar el hemos acto. No he tramitado imputado. este proyecto de ley desde enero de la Si fecha. alguien con se el siente gobierno, interpretado, pero yo no he interpretado, no he dicho eso. desde con el gobierno, y quiero ofrecer la palabra al... perdón, diputado Barreto. Sí. Sí, presidente. Bueno, yo creo primero que nada que aquí hay varias cosas que se topan. Creo que la ley por algo existe el lobby y hay una ley que la regula. Y yo creo que mientras todos nos apeguemos a eso, no debieran haber dudas, ¿ah? Porque aquí puede haber lobby de los dos lados. O sea, puede haber lobby desde las empresas de apuestas online, como pueden haber lobby también de los casinos. ¿Quién dice de que a lo mejor hay algún casino que financia campaña? No lo sabemos, pero lo podemos decir aquí y sembrar la duda. Entonces seamos serios, ¿ya? Seamos serios. Yo he votado mucho de esta norma a favor porque yo creo que hay que regularla, porque creo que en estos momentos está la posibilidad de que haya lavado de dinero. En estos momentos pueden que hayan empresas que son traficantes de armas,
que son traficantes de droga y que están ocultando su dinero en esa plataforma online. ¿Por qué? Porque no son de aquí, porque no operan en Chile, porque están guardando su plata no sé en qué banco internacional, a lo mejor no lo sabemos, nadie lo sabe, porque esta cosa, como se ha dicho aquí, no se ha regulado, y como no se ha regulado, no está en la ley, es ilegal, y eso lo hemos dicho todos desde un principio. De hecho, cuando vino ese representante de la apuesta de la empresa, dijimos, oye, como no encontraban a ni un representante de la empresa de apuestas online, dijimos, aquí está, pues, y dijimos, aquí el Ministerio Público, que tome nota de esta sesión, dijimos, en ese momento, que tome nota de esa sesión donde esta persona viene a decir que él es el representante, porque nosotros siempre hemos dicho que es ilegal, ¿ya? Ahora creo de que este proyecto se hace cargo de muchas cosas de las que han hablado aquí, por eso es que le digo que seamos serios. Porque esto dice, primero, que se tiene que constituir como una empresa, por lo tanto vamos a conocer los dueños. Y ellos se tienen que constituir como empresa aquí en Chile. Por lo tanto tienen que tributar y van a recibir pagos, y eso cualquier sistema de contabilidad puede detectar cuánto es lo que entra y cuánto es lo que ganan. ¿O no? Entonces, no sé por qué instalamos esa idea de que se va a lavar el dinero, no sé cómo, porque tendría que entrar plata por otro lado, ¿entiendes, no? Entonces, por eso es que le digo, creo, primero que nada, que el juego hace mal, y si lo dejamos completamente abierto, como fue en un principio con los casinos, es algo que no vamos a poder controlar, que no vamos a poder, no se van a poder generar políticas públicas hacia allá, porque lo vamos a dejar abierto. Aquí si decimos no la regulemos, van a seguir funcionando esa plataforma, van a jugar niños en esa plataforma, van a pasar muchas cosas, lo mismo que pasa en los casinos. Ojo, que en los casinos donde la gente va presencialmente, abunda el alcohol, abunda la prostitución, abunda la droga, ¿ah? ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo del juego responsable cuando colocan en la caja de un supermercado un juego de quino, uno de loto? Y la señora que va a comprar pan al supermercado, o que va a comprar cualquier cosa al supermercado, cuando pasa a la caja le dice que saca un papel y le dice, pongámoslo a la cuenta. Y va todos los días. ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿Quién hace seguimiento de eso? ¿Quién sabe si esa señora se está ganando, no sé, está gastando 2.000 pesos que cuesta el kilo pan diario por comprar un quino en la caja del supermercado y nadie lo regula? O sea, por eso te digo, si estamos presentando todos esos argumentos frente a esta forma de juego, bueno, revisemos todos los demás, pues revisemos los casinos presenciales, pues. Revisemos si realmente llevan una cuenta de quiénes son los que tienen juego problemático o no. Mira que yo he ido en mi vida en un casino y nunca me han pedido el RUT. ¿Cómo saben quién es que fui yo el que entró ahí? ¿Cómo saben si estoy yendo toda la semana? No lo sé, yo no lo sé. Pero hay cosas que suceden actualmente en estas cosas que son los argumentos para rechazar la otra. No sé si me entienden. Entonces, si queremos ser serios, hagámonos cargo de todo. Yo lo que creo de que esta cosa hay que regularla. Y hay que regularla bien. Y lo que hacen la ley es justamente en los transitorios, bueno, en el artículo 13, dejar fuera a estas plataformas que están ilegales. Porque ellas no van a poder, cuando entre en vigencia esta ley, ellas no van a poder hacerlo, a excepción de que hay un artículo transitorio que sí les deja la posibilidad. Rechacémoslo y la dejamos a todas afuera. A todas las que han estado ilegalmente hasta ahora las dejamos afuera. Eso, presidente. Diputada Morales. Gracias, presidente. A ver, sobre la discusión, hay un principio en derecho que es clave en esto. Efectivamente, los fallos ni las sentencias no son leyes, pero son derecho vigente. Y sobre todo cuando es la Corte Suprema quien pronuncia la sentencia, como la Corte de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, no me vengan que esto no son leyes, que es como que hará lo mismo lo que diga la Corte Suprema. No. Los fallos son derecho aplicado. Y otro punto importante también es que las leyes posteriores modifican las leyes anteriores. Entonces, acá no inventemos, por su intermedio, presidente, el diputado de la carrera, no inventemos problemas ficticios. No hay ningún problema que el legislador acá cambie un precepto legal anterior, lo hacemos todos los días. Y
dado que ya tenemos una sentencia que es derecho vigente aplicado al caso concreto de la Corte Suprema, nuestro más alto tribunal, en que dice claramente que quienes hoy día están ejerciendo esta actividad lo hacen ilegalmente, yo quisiera agradecerle al director de Impuestos Internos, pero también aprovechar que está acá presente con nosotros a través de Zoom, que entiendo que, dado que ya tenemos claro que quienes hoy día están ejerciendo esta actividad lo hacen ilegalmente, a mí me gustaría saber qué infracciones, por tanto, está cometiendo todas estas empresas que están hoy día funcionando ilegalmente, qué infracciones desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista que le compete al director, qué multas están asociadas a esas infracciones. Y saber, yo sé que es reciente el fallo, pero qué está pensando o diseñando Impuestos Internos para hacer valer esas responsabilidades, porque me imagino, yo espero que como Estado tenemos normativa que cuando esto pasa, se iniciarán los procedimientos correspondientes para que se hagan valer las responsabilidades y también se paguen los impuestos debidos. Creo que eso es muy importante para poder legislar, porque como yo veo esta situación, acá lo que corresponde sin duda es un periodo en que estas empresas no puedan ingresar, pero además que paguen los impuestos, porque no es un impuesto adicional o una multa adicional. Ya tenemos claridad acá, con el fallo de la Corte Suprema, que han actuado ilegalmente por un montón de tiempo. Esa es una primera pregunta, y la segunda, muy asociada a esa, es pedirle al director, por su intermedio, presidente, es si en su opinión hay algo de este proyecto de ley que hoy día estamos discutiendo, de estos transitorios, que pudiese impedir el ejercicio de esas atribuciones por parte de Impuestos Internos para hacer valer estas responsabilidades. Porque creo que eso sí que no lo podemos permitir. Una cosa es regular, que ahí tenemos una discusión, yo creo que muchos estamos de acuerdo en que en vez de que esto esté funcionando ilegalmente sin ninguna regulación, mejor que se regule, pero otra cosa es blanquear. Y para mí blanquear implicaría que estuviésemos aprobando normativa que no le permitiera al Estado hacer valer las responsabilidades por esta ilegalidad. Entonces, yo, a través suyo, presidente, quisiera pedirle al director de Impuestos Internos si nos puede aclarar esos dos puntos. Si no está en condiciones de hacerlo ahora, ojalá que nos hiciera llegar esa información a través de un oficio, porque yo al menos no me atrevo a seguir legislando sin tener esa claridad. Porque creo que acá como comisión lo que nos corresponde es regular, pero jamás blanquear. Y como yo veo la situación, lo que correspondería acá es un periodo en que estas empresas no pudiesen ingresar, pero que además, no alternativamente, como lo están planteando acá otros parlamentarios, fuese una o la otra. Si acá ellos están actuando ilegalmente por un montón de periodo de tiempo. Entonces, eso, presidente, por su intermedio, si es posible, y si no, que por favor nos oficien, porque yo me veo imposibilitada. Creo que no tenemos una información disponible para avanzar en la legislación, al menos de los transitorios, sin esa claridad. Diputado La Carrera y diputado Baiza. Presidente, no sé por qué me aludió a mí la diputada, pero da lo mismo. Yo pediría que tuviéramos un cierto poder de síntesis, porque si cada uno de nosotros hablamos 10 minutos, no vamos a hacer mucho. Y hay una discusión que ya dimos, que es que la extrema izquierda representada en esta mesa no vino ni votó durante mucho tiempo, donde nosotros discutimos todos estos dudas que tienen ahora. Ya pasamos y votamos y quedamos con que esta industria había que regularla, porque si no la regulamos, el Estado se perjudica. Yo no interrumpí, diputado Melcheri, y por lo tanto, nosotros lo que queremos es que los actores entren al mercado legalmente, que tengan un domicilio legal en Chile. Hoy día no se los puede perseguir porque no tienen domicilio legal en Chile, y que por lo tanto regulemos entiendo que eso está superado. Entonces no veo por qué seguimos tratando de volver a foja cero. Y creo que lo que nos corresponde ahora es votar los transitorios y seguir hacia adelante. Así es, pero tenemos que escucharlo a todos primero. El diputado Baiza y después la subsecretaria. Sí, después la subsecretaria. Usted ya habló ya. Sí, vamos, avanzando. Sí, sí, diputado presidente. Bueno, ustedes saben, yo voté en contra del proyecto en su idea cuando partimos en la comisión porque no me convencía. Intenté y presenté indicaciones para mejorarlo porque creo que igual se podía, y en algunas que era precisamente aumentar la cantidad de impuestos y eso que no fueron aprobadas, y no me sigue convenciendo. Y esto del fallo de la Corte, igual creo que de la Corte Suprema es un tema importante, potente. Entonces, más allá de que digamos que hay que regular, que también lo compartí en algún minuto, por eso esta ha sido larga, y perdón, diputado La Carrera, por su intermedio, presidente, porque creo que es importante que podamos opinar y que nos explayemos un poco también para conocer lo que estamos opinando, si aquí no estamos votando, pero
siempre es buena, pero hay proyectos como este que yo creo que requieren que también podamos expresar nuestras motivaciones a la hora de votar. A mí a lo menos me parece que es así. Y ocurre que más allá de que sea, a mí a lo menos no me parece el argumento, yo tengo un argumento mucho más de fondo, y ahí, diputado de la carrera, decir que ya dimos esa discusión, pero bueno, por eso mismo estoy repitiendo que voté en contra en el inicio, porque a mí no me convence que solo porque sea que haya que regular, yo a lo menos estar a favor de una actividad que a mí no me parece legalizar las apuestas online, porque no me parece que el uso de los recursos de las personas vaya a una actividad como esta, más allá del derecho y libertad de opinar, que algunos podrán decir así existe el alcohol, existe hoy día el juego en el casino presencial, pero a mí, hoy día, esta ley, a mí me parece que desfavorece a las personas porque incentiva la ludopatía y otros temas que lo hemos planteado. Entonces, bueno, hoy día este fallo de la Corte que dice que son ilegales, o sea, ya, antes no, era que era regular o era ilegal, ya, es ilegal. A mí no me parece que se abra el espacio por una actividad que hoy día es ilegal y que la queremos legalizar. O sea, así como, a lo mejor la comparación es extrema, pero no sé si es tanto, así como algo que yo considero que es dañino. El tren de Aragua, el crimen organizado es dañino, y podemos decir entonces, es tan dañino, pero vamos a hacer una ley para que se regularice y no sea, por eso ya lo dije, el cigarro ya está. Pero es que estamos pasando de escala a escala. Cada uno opina y podrá decir la libertad existe para todos. Pero bueno, estoy dando mi opinión, presidente, pero en términos de consulta, quería preguntar al gobierno por qué una razón es recaudar impuestos, eso es lo que se dice, el gobierno quiere recaudar impuestos. Los impuestos, ¿cuántos son? No sé si lo han dicho, quiero que lo repitan, por favor. ¿Cuánto es la cantidad de impuestos que se podrían recaudar versus cuántos los impuestos que hoy día se recaudan a través de polla, de lotería, de los casinos o recursos que se generan de la totalidad de los juegos que hoy día están legalizados? Hacer esa comparación, esa cifra me gustaría conocerla. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Subsecretaria. Ah, de veras. Hay dos preguntas, don Hernán, o primero la subsecretaria, después, para que tenga más tiempo para preparar la respuesta, don Hernán. Vamos inmediatamente, presidente. Bueno. ¿Sí? Primero voy a darle la palabra a nuestro subdirector normativo para aclarar algunos conceptos iniciales en términos de la retroactividad o la no retroactividad, que yo creo que es importante tenerlos presentes. Sí, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Sí, bueno, Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Ok, como se anunció, se comentó hace poco rato en la mesa, el Código Tributario establece una regla general, de hecho parte así, en general, la ley tributaria no tiene efecto retroactivo. Sin embargo, se trata simplemente de un precepto legal que puede ser modificado perfectamente por otra norma de igual jerarquía. Otro tema es cuánta retroactividad o qué justifica esa retroactividad, pero en términos puramente legales no hay ningún inconveniente en modificar ese principio establecido, como digo, en una norma simplemente de carácter legal, como el artículo 3º del Código Tributario. Por otro lado, respecto de las sanciones, efectivamente el servicio ha hecho un análisis. Lamentablemente, dado que las plataformas se encuentran en el extranjero, las posibilidades de ejercer funciones de persecución, al menos desde nuestra perspectiva, son bastante limitadas. Nosotros no podríamos aplicar sanciones ni multas respecto de plataformas que se encuentran situadas en el extranjero. Por esa razón, como bien se explica también en esta discusión, el hecho de que para operar en Chile estas plataformas deban constituirse en nuestro país permite al servicio ejercer todo su abanico de facultades, tanto sancionatorias como de fiscalización, como por ejemplo, que algo que también está incorporado en el artículo transitorio. ¿No se escucha bien? No, un poquito más fuerte. Ya. No sé si... Sí, sí, es verdad. Eso mejor, eso mejor.
Gracias. Voy a ser director por unos segundos. Sí, eso es muy bueno. Lo que comentaba es que precisamente por esa razón, por este carácter extraterritorial que tienen estas plataformas, las facultades de ejercer tanto la fiscalización como la persecución de eventuales sanciones se ve imposibilitada en la práctica. ¿Ah? En cambio, con este proyecto de ley, en la medida que estas plataformas se deben constituir en Chile como sociedades anónimas cerradas tras un proceso de certificación, efectivamente permite al servicio ejercer todo el abanico que tiene a su disposición, tanto de facultades sancionatorias como de fiscalización. Y en particular, a propósito de una consulta que se estaba formulando también en la mesa. Por ejemplo, en el artículo 3º transitorio, ¿cierto? Se permite el acceso directo en forma remota por parte del servicio a las plataformas. O sea, sin perjuicio de que este impuesto sustitutivo único es de carácter voluntario y está sujeto a la declaración de las plataformas. La misma ley, el proyecto de ley, contempla la posibilidad que el servicio tenga acceso remoto, ¿sí?, casi en línea, respecto de las operaciones de estas plataformas, lo cual obviamente permite al servicio ejercer de mejor manera sus facultades de fiscalización y eventualmente de sanción. No sé si hay otra pregunta. Si hay una estimación de cuánto podríamos... Respecto de la estimación de cuánto podríamos recaudar, bueno, ahí estamos un poco en la penumbra porque precisamente por tratarse de plataformas que no están situadas en Chile, ¿cierto? No tenemos cómo en este minuto tener una información más precisa de cuánto es la magnitud de la recaudación que se estaría evitando. Ahora, presidente, por su intermedio, ustedes podrían oficiar al sistema financiero que informe las apuestas que se han cursado utilizando medios de pago chilenos, tarjetas de crédito o tarjetas de débito, y eso permitiría tener una cuantificación del volumen de negocio que hay detrás de esto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Subsecretario. Mi director es un servicio independiente. No, hay un informe financiero, director de impuesto interno, hay un informe financiero con las estimaciones de recaudación. En base, evidentemente, a supuestos. Obvio, uno no tiene una bola de cristal para saber efectivamente lo que viene a futuro, que es lo que señaló, y por tanto no tiene esa información el Servicio de Impuesto Interno, pero hay una estimación que se hace y están todos los supuestos en el informe financiero, pero no me quiero detener ahí. Es como la sobretasa de contribuciones que se calculaba 100.000 millones y fueron 700.000. Bueno, puedo quizá intervenir respecto de varios temas, creo Sí, que por favor. varias veces se ha hecho notar la posición del Ejecutivo, y creo que la posición del Ejecutivo, al menos de esta subsecretaría y del Ministerio de Hacienda desde el inicio que nos sentamos en esta mesa, es que las plataformas de juego hoy día son ilegales. Y lo eran ilegales hace un mes atrás cuando tramité este proyecto y algunos parlamentarios me dijeron que no hablara de ilegal. Yo dije, y otra parlamentaria me dijo, usted puede hablar como se refiera adecuadamente y considere que hay que referirse, y siempre hablamos de que eran ilegales. De hecho, el Servicio de Impuesto Interno hizo una querella, que a lo mejor después, si quieren conocer más detalles, lo puede señalar el director, respecto de de comercio clandestino, porque efectivamente nunca han iniciado una sociedad en Chile, en su momento no pagaron IVA, porque efectivamente aquí también se dijo, bueno, pero ¿cómo empezaron a pagar IVA en algún momento? Fue porque justamente, como el Servicio de Impuesto Interno no tiene información respecto de ellas, cuando se habilitó una plataforma que permite pagar el IVA a los servicios digitales, estas plataformas asumieron que eran un servicio digital, pero cuando apenas el Servicio de Impuesto Interno pudo detectar de que se trataban de plataformas de juego ilegales, no siguieron pagando ese IVA. Lo digo porque también ha sido parte de la discusión acá.
Lo mismo hizo la Superintendencia de Casino y Juego. Fue una de las primeras que fue al Ministerio Público a denunciar a las plataformas de juego porque eran ilegales. De eso han pasado muchos años. Entonces, efectivamente hay un fallo que compartimos completamente. Y por tanto, no, para nosotros no hace distinción respecto a las indicaciones y la necesidad de regular este mercado. Muy por el contrario, no, lo que señala el fallo es que se dice que tiene que bajar, ¿no es cierto?, un proveedor de Internet, pero es respecto de un cierto número de plataformas que están señaladas en el fallo, me imagino que aquí todos se lo han leído, y respecto de un proveedor en particular de Internet. Y por tanto, pudiese ser perfectamente que viniese otro fallo. Es más, la Polla también presentó en otra corte de apelaciones lo mismo y fue rechazado. Entonces, creo que es importante la labor que, por supuesto, hace la justicia y un poder independiente y el poder judicial, pero eso no le resta la necesidad de, como colegisladores, que es el Ejecutivo con el Parlamento, generar una normativa que nos permita de manera más adecuada hacer cumplir la ley. Por ejemplo, a través del artículo 13, que aquí se dejó sin votar, nosotros lo propusimos desde el día 1, y en ese artículo 13, que en particular no se aprobó porque está pendiente su votación, dice que le entrega facultades a la Superintendencia de Casino y Juego para que no le entregue licencias a aquellas plataformas que han operado en el país en los últimos 12 meses de manera ilegal. Y la forma para darse cuenta de que eso ha ocurrido es porque han hecho publicidad, como decía una de las letras que quedó pendiente de su aprobación, y otros aspectos. Lo otro también que aquí se ha levantado harto es respecto al lavado de dinero. Nosotros consideramos que la mejor forma para resguardar que no exista lavado de dinero es regular esto, que sean sujetos obligados de la UAF, hoy día no lo son, y eso también es parte de los temas que están aprobados. ¿Quiénes están detrás de la plataforma? También se aprobó aquí, que no solo saber quiénes son los dueños, sino que los beneficiarios finales. ¿Cuál es la última cadena respecto de quienes intervienen en este negocio? Amaño de partido. Aquí, de hecho, hubo incluso una indicación de alguno de ustedes, no me acuerdo exactamente de quién, pero sé que fue además una indicación donde expresamente se prohíbe a personas que tienen injerencia en el resultado a apostar. Si no legislamos esto, no tenemos cómo ni la Superintendencia ni Impuesto Interno acceder al interior de la plataforma, me refiero al interior, para ver todos sus datos y saber si efectivamente hay alguien que está apostando que tiene injerencia en el juego. Respecto del dominio legal en Chile, bueno, eso es parte de los requisitos desde del día 1, y también así lo establece el artículo 2º transitorio. También respecto a la ludopatía, hoy día existe solo algún tipo de normativa respecto de los casinos, donde efectivamente hay personas que se autoexcluyen y no pueden entrar, pero no existe una política de juego responsable. No, esa política de juego responsable, en este caso, no estamos solo legislando para que aplique a las plataformas de juego en línea, sino que estamos legislando para que le aplique a todos, incluyendo Polla, la lotería y también los casinos de juego. Hoy día no existe eso. Es más, estamos proponiendo, ¿no es cierto?, una sobretasa que se puede descontar con pruebas fidedignas de que se ha invertido en políticas de juego responsable tanto por los casinos como por el resto. Por tanto, a nuestro entender, aquí lo que se hace justamente es poder darle más herramientas a los distintos actores, incluyendo Servicio de Impuesto Interno, la Superintendencia de Casinos, la CMF y la misma Subtel, para poder aplicar lo que en parte lo establece el fallo, pero lo establece respecto de ciertas páginas web, de plataformas de juego en línea y de un proveedor de Internet. Y aquí lo que vamos a hacer es entregar herramientas para que esto no tenga que esperar a que ocurra un fallo, para que cada vez que se encuentre una plataforma de juego en línea que opera de manera ilegal, pueda intervenir rápidamente cada uno de los actores que corresponde, según sea bloqueando medios de pago, etcétera. Además, resguardar la identidad de niños, niñas y adolescentes que hoy día juegan, y juegan tanto, perdón que lo señale, en las plataformas de juego legales,
que existen con sus juegos raspe y demás, y juegan los niños, y no hay ninguna normativa que lo prohíba. Con esta ley lo que estamos haciendo es poner elevar el estándar también para aquella plataforma. Por tanto, nosotros consideramos que el artículo 2º transitorio, que lo que hace es permitir, del momento que empieza a en vigencia la ley, exige 3 requisitos, que son 4 en realidad. Uno, que la sociedad se constituya en Chile, cualquier sociedad, pero que se constituya con giro único. Lo mismo hoy día ocurre con los casinos. Un casino, para poder postular una licitación, tiene que constituir una sociedad con giro único. Sí, a las 7, punto. Al tiro, Sí. entonces. Sí. Entonces, esto es lo mismo, y por tanto, si eventualmente un dueño de un casino quiere armar otra sociedad para postular una plataforma, también lo puede hacer. Eso no está. Lo que pasa es que no puede ser la misma sociedad del casino, porque la ley de casino lo exige que sea una sociedad de giro único, y acá es lo mismo. Segundo requisito, que nos aseguremos que las plataformas cumplen ciertos estándares técnicos. Tercer requisito, que paguen una garantía. Y cuarto requisito, no haber operado en Chile. Y nosotros estamos diciendo, bueno, y aquel que operó en Chile tiene que cumplir un requisito adicional. ¿Y cuál es ese requisito adicional? Es un impuesto que en realidad es único y sustitutivo, por tanto no es retroactivo, es único y sustitutivo, de 31% de los ingresos brutos de los últimos 3 años, y adicionalmente el 0,07 UTM por cada cuenta. ¿Por qué es importante eso? Porque van a tener que además mostrar todas las cuentas que tienen abiertas, y como muy bien lo señaló el director de Impuesto Interno, eso les da mayor facultad de Impuesto Interno para poder conocer los negocios de estas plataformas y poder cumplir su labor de mejor forma. Diputada, diputada. Sí. Bueno, a ver, presidente, gracias por darme la palabra. La pregunta específica es, dentro de los transitorios, ¿cuánto tiempo tienen que esperar las que ya existen para ingresar si pagan el impuesto? Esa es la pregunta. Pero, sí, gracias. Pero sabe, subsecretaria, por su intermedio, presidente, a mí lo que a ver, yo tengo súper claro que hay que regularlo, el tema de que si son ilegales o no son ilegales, es una discusión eterna y larga acá, pero la sensación que tengo yo es que el Ejecutivo, por un lado, estaba haciendo un proyecto, lo estaba regulando, y fue el mismo gobierno que salió a través de Polla con la Corte Suprema, que salió a través del subsecretario de Justicia contra la NFP. Entonces, uno de afuera ve un desorden y un no ponerse de acuerdo. Y cuando hoy día uno escucha a los parlamentarios oficialistas, entra más en duda si también están coordinados con los parlamentarios oficialistas. Esa es la única opinión que yo tengo al respecto. Yo creo que el proyecto hay que seguir tramitándolo. A algunos les gustaron una parte, otra no. Podremos conversar el tiempo de la cantidad de impuestos que se les va a cobrar, la cantidad de años, el transitorio, pero de que hay que regularlo, yo creo que hay que regularlo, pero sí me gustaría que en la interna se pusieran de acuerdo con sus parlamentarios y con el resto del gobierno. Eso. Subsecretario. Perdón, pero tengo que responder eso. Nosotros hemos estado todo el tiempo trabajando muy en sintonía con el Ministerio de Justicia, con el Servicio de Impuesto Interno, con la super de Casino. Pero debo señalar, y después le podemos dar la palabra a la superintendenta para que diga cuándo ella denunció la primera vez al Ministerio Público esto que es ilegal, y cuánto nos hemos demorado para lograr que se concurra este fallo. Eso hace la razón de por qué tenemos que legislar. Y usted podría decir no está de acuerdo cuando yo en este proyecto de ley como ejecutivo hubiésemos puesto cosas como que la Subtel no puede pedir a un proveedor que baje internet, porque ahí estaríamos a lo mejor en desacuerdo en algo con el Ministerio de Justicia. Aquí cada uno está usando las mejores herramientas que tuvo en su momento respecto de algo que es ilegal. Pero también es importante, como en su momento pasó con los casinos de juego, hubo que regularlos. Y creo que no es responsable de nuestra parte como ejecutivo, en paralelo a que se establecen todas las medidas administrativas que es posible en un amparo de ley que ha sido bastante complejo llegar a este fallo, el poder generar un proyecto de ley. Pero en ningún caso afecta el carácter de hoy día, que es ilegal la operación, y en ese sentido van a seguir en trámite todos aquellos juicios que hoy día estén en los distintos ámbitos del tribunal y los poderes y en el poder judicial. Entonces, creo que no es el único fallo que puede venir. Sí. Diputado Calixto, cortito porque tenemos que ir a votar.
Presidente, muy breve. Lo que pasa es que la subsecretaria, con respeto se lo señalo, dice que estaban coordinados. O lo que pasa es que acá el director de Servicio de Impuesto Interno, el director de Servicio de Impuesto Interno dice que, por ejemplo, no sabe cuánto se va a recaudar. Entonces, yo creo que ha faltado coordinación, primera cosa. Segundo, yo creo que aquí en general estamos todos de acuerdo con la regulación. Yo desde el principio me he manifestado a favor de la regulación, pero no me parece ético ni moral hoy día que nosotros le demos excepcionalidad a aquellas casas de apuestas que operan ilegalmente, la propia sociedad lo ha dicho, y que le demos condiciones para seguir operando en la ilegalidad conforme al pago de ciertas cosas. Bueno, porque sí. Sí, es que terminemos. Falta el diputado Mattison, diputado. Sí. Sí, pero un momentito. Tenemos que. Diputado Mattison, nos quedan 5 minutos para ir a votar. Y después volvemos. Subsecretaria, siempre me ha gustado decir esa palabra, no sé por qué. ¿Usted sabe cuántas, o tienen catastradas cuántas son las páginas que operan desde el país? Porque se ha hablado mucho de que son plataformas que operan desde el exterior. ¿Eso, ¿estamos listos? Esa era una pregunta, Sí, pero en base a eso era... Diputado González. Cuando se aprobó en general, habían algunos supuestos falsos. Una era que había una duda si eran ilegales o legales. Esa duda la Corte Suprema 5-0 dijo son ilegales. Y la otra, que están las grabaciones, que ustedes lo pueden revisar, que se ponía en duda que la Subtel pudiera bajar las páginas. Bueno, la Corte les ordena bajar y vamos a ver que sí se pueden bajar. Y la Polla entregó una cantidad, ahora, hace poco, una cantidad enorme, más de 1000 URLs para que sean bajadas. Eso se puede hacer. Si además se pueden bloquear las tarjetas o los pagos, hay mecanismos para poder ponerle freno a esto. Ese supuesto falso también creo que es importante aclararlo. Y hay hoy día una discusión también sobre un supuesto que creo que también es falso. ¿Cómo saber? Porque dice, le vamos a dar estas normas para las que ya han estado operando en Chile. Pero si no sabemos quiénes son. Solamente van a bloquear una marca, van a poner otra marca, van a poner publicidad para una marca nueva, van a bloquear una URL, van a buscar otra y se van a legalizar y se van a saltar cualquier norma que se ponga para las que han estado ilegales, porque hoy día ni el Ministerio Público saben quiénes son. Gracias, diputado. Diputado Bernales, cortito. Trataré de ser muy breve. Una pregunta al director de Servicio de Impuesto Interno. A ver, dentro de lo que hemos escuchado del tema de las recaudaciones, que no hay claridad respecto del Servicio de Impuesto Interno, me gustaría ir en esa línea y respecto a la proactividad del servicio, por ejemplo, en temas de publicidad. Ya que hemos dicho que las casas apuestas, lo ha dicho la Corte Suprema, son ilegales, lo que viene acto seguido es que han entrado efectivamente recursos, platas ilegales, por ejemplo, en publicidad. Entonces, como Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, pone foco en los influencers, pone foco en la señora que vende el pantalón en la esquina por Facebook, y mi pregunta es si ha puesto justamente foco en los rostros televisivos y deportivos que anuncian estas casas de apuestas de manera ilegal en distintos medios de comunicación. He dicho, presidente. Gracias. Mire, vamos a ir a votar, ¿cierto? Vamos a ir a votar a la sala y volvemos para... Presidente, brevemente, porque creo Sí, que se han don puesto Hernán. varias cosas ahí inexactas en respecto a lo Es que que, hemos dicho. don Hernán, yo le voy a pedir, lamentablemente, quiero pedirle disculpas porque vamos a tener que suspender de nuevo porque nos están llamando a votar, ¿ya? Lamentablemente colocan sala en paralelo a nosotros, ¿ya? No, es que justo van a votar. Vamos, bueno, pero para colocarnos de acuerdo cómo seguimos. Se suspende la sesión hasta después de votar. Bien, se reanuda la sesión. Sí, presidente. El director tiene temas pendientes. Don Hernán, ¿tenía usted unas respuestas pendientes? Sí, efectivamente, señor presidente, por su intermedio. En las referencias que hemos hecho, el informe financiero del proyecto efectivamente hace una estimación hacia adelante, ¿sí? Y establece un elemento de evaluación con respecto a lo que
el transitorio referido a los 3 años hacia atrás con el piso de las 1000 UTM daría una recaudación en función de lo que podría ser las casas que se adhieren voluntariamente en torno a 1.400 millones de pesos. Ahora, con información que tenemos desde el sistema financiero, el volumen de negocio que se está manejando en función de lo que los apostantes están pagando por la vía de los medios de pago, en términos de registro histórico, estamos en un volumen de negocios que está en torno a los 17.000 millones de pesos. ¿Sí? Por lo tanto, haciendo una estimación en términos de cuáles sean los márgenes, descontando los premios pagados, etcétera, podríamos tener un piso que está en torno a los 1.400 millones de pesos en el histórico, que está en el informe financiero, y en función de alguna información de la industria que está operando ilegalmente en Chile, en función de los pagos que están registrados en el sistema financiero informados por las instituciones financieras, estamos hablando de una posibilidad de recaudación que podría llegar a los 4.500, 5.000 millones de pesos. Todo eso va a depender de cuáles son las empresas que voluntariamente se acojan al sistema. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos nuestras estimaciones y en función de lo que es la parte histórica de lo que es el volumen de negocio generado y lo que se ha dejado de recaudar y cuáles serían más o menos los impuestos adeudados. Gracias, don Hernán. ¿Diputados? ¿Clarísimo? Diputada Morales. Gracias, presidente. Entiendo que vamos a votar el artículo 13. Hay una solicitud, obviamente, de terminar con el permanente y dejar los transitorios para la próxima sesión, para colocarnos de acuerdo sobre los transitorios y terminar con el permanente. Eso es. Sí, pero antes de eso, secretario, por su intermedio, quería pedirle al Ejecutivo que me resolviera 2 dudas. Primera es si una vez que se publica la ley, entiendo que no empieza a regir inmediatamente, sino que hay que esperar un plazo o la publicación de un reglamento. ¿Ah? Entonces, o sea, Sí, como claro. que hay artículos que están diferidos en su momento de que inicia su vigencia. Entonces, mi pregunta es si los artículos que hoy día le otorgan la facultad a los distintos organismos públicos para hacer valer la prohibición o para bajar páginas web, entrarían a regir una vez publicada la ley, porque si no, no entiendo cómo en esos meses desde publicada la ley van a poder hacerse efectivas las prohibiciones que aquí se señalan. Eso un primer punto. Y el segundo es que me preocupa que más allá que Impuesto Interno nos haya señalado que no tiene ninguna atribución para hacer valer las responsabilidades por actuar ilegalmente en el país, que creo que a nosotros nos debería preocupar. O sea, acá tenemos un fallo de la Suprema que dicen que hay un montón de empresas internacionales que han incumplido la ley y no tenemos ningún artículo, por lo que estoy entendiendo, ninguna atribución para hacer valer esa responsabilidad. Entonces, dado ese antecedente, que al menos en mi caso me vengo a informar por las intervenciones de Impuesto Interno, a mí me preocupa que esto se entienda como un perdonazo o que se pueda después interpretar como tal. Entonces me gustaría que nos pudiésemos tener un tiempo para incluir una frase que quede claro de que aun cuando se establezca este plazo de 12 meses, en ningún caso eso cambia la normativa o libera responsabilidad a estas empresas. Porque por lo que estoy viendo ahora, solo van a tener los 12 meses de imposibilidad de funcionar, pero no van a ser ni sancionados ni van a pagar ninguna multa por su actuar ilegal. Eso, presidente, muchas gracias. Diputado Calixto y después la subsecretaria. Sí, presidente, mire, yo quiero, la subsecretaria nos ha pedido que podamos votar el 13 permanente. Yo estaría de acuerdo. Lo que sí yo le pediría al gobierno y a la subsecretaria por su intermedio, presidente, es que el gobierno le quite la urgencia a este proyecto. Porque, en primer lugar, hay muchas situaciones que están ocurriendo ya en relación a esta situación. Si me escucha la subsecretaria, porque así me puede responder, yo creo que es importante que le quite la urgencia al gobierno, porque están ocurriendo situaciones en las cuales pueden incluso condimentar mucho más
la discusión de esta comisión. Yo quisiera pedir también, por su intermedio, presidente, que se nos pueda entregar algún informe en derecho sobre los alcances del fallo, porque acá se ha hablado toda la tarde del fallo. Yo tengo entendido que es un fallo también que ciertamente es acotado con respecto a un operador. Entonces, si podemos conocer también un informe en derecho respecto al alcance de el fallo. Y por eso mismo yo quisiera pedirle al gobierno que le quite la urgencia, porque imagínense, presidente, aquí se han hecho afirmaciones que son complejas. Por ejemplo, el propio gobierno dice que no sabe cuántas son las casas de apuestas, quiénes son, de dónde operan. El Servicio de Impuesto Interno señala que no sabe cuánto se va a recaudar. Entonces, ¿para qué estamos hablamos mucho de la recaudación si no tenemos precisión de los datos? Yo creo que aquí tenemos que tramitar con mayor precisión, y aunque nos demoremos un poco más, presidente, por eso yo le pido al gobierno realmente, por la seriedad que implica este proyecto, que le pueda quitar la urgencia para regular. Yo por lo menos soy partidario de regular, pero creo que no podemos validar ni hacer blanqueamientos a propósito del artículo segundo transitorio, de darle de alguna manera una cierta carta blanca para que estas casas de apuestas ilegales sigan operando luego de todo lo que ocurrió. Diputado Monchi. Presidente, considerando el debate que claramente tiene una serie de factores que son nuevos y que no hay claridad, y para ser serios y no terminar votando algo que después podamos arrepentirnos de nuestra votación, yo sugiero que suspendamos la votación y que lo veamos en la próxima sesión. Y quiero también secundar lo que dice el diputado Calisto, que reitero que el Ejecutivo le quite urgencia a este proyecto, y ojalá que este tiempo lo pudiésemos destinar en proyectos más relevantes para los chilenos, como es el que fortalece al CERNAC. Subsecretaria. Ya, presidente, por su intermedio, solo señalar que de este proyecto, que llevamos varios meses tramitándolo, y creo que todos los que estamos aquí lo hemos tomado con bastante seriedad, esta tramitación. Y en su momento se nos pidió dejar pendiente la votación del artículo 13. Y creo que el artículo 13 es importante recordar la relevancia que tiene a propósito de la discusión que estamos teniendo, que dicho sea de paso es el único artículo que queda del cuerpo completo del, bueno, y uno que le hace referencia, pero es muy pequeño, que es el 57. Pero el medular que queda pendiente del cuerpo legal completo es el artículo 13. Y el artículo 13 señala: la superintendencia rechazará las solicitudes de licencia de operación cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias. Se aprobaron de la letra A hasta la anterior a la H. Y la H decía: las sociedades operadoras que estén relacionadas o formen parte de un grupo empresarial que operen en otras jurisdicciones sin contar con la autorización de la entidad reguladora competente, siempre que en aquellas jurisdicciones se requiera una autorización administrativa para operar legalmente, que eso fue una indicación solicitada en la discusión acá, o contando con dicha autorización, exploten servicios utilizando software, equipos, sistemas, terminales, instrumentos provistos por terceros a un mismo tiempo, etcétera. Y señala en la letra I que formen parte de un grupo que, a través de alguna de las entidades, haya explotado plataformas sin la debida licencia de operación, sin contar con la certificación, o publicitado, y creo que esto es clave, publicitado, ofrecido sus servicios en Chile en los últimos 12 meses. Y para estos efectos se les señala cuáles son las causales para demostrar que hayan explotado, publicitado u ofrecido su servicio en el territorio nacional durante los últimos 12 meses, es que hayan permitido el abono en cuentas de usuarios, que utilicen medios de comunicación para publicitar o promocionar su servicio, que auspicien, patrocinan o tengan contratos similares con personas o entidades de eventos, etcétera. Entonces, creo que por eso nosotros decimos que este es el artículo, el único que queda del cuerpo normativo en régimen que regularía esta actividad. Respecto de el transitorio, y la pregunta que hace la diputada Morales es: una vez publicada la ley, ¿cuándo entra en vigencia?
Normalmente, en todos los proyectos de ley, la entrada en vigencia se regula en el transitorio. Y cuando nosotros estábamos en el artículo 13, que fue hace harto tiempo atrás, ustedes mismos nos pidieron no votar el artículo 13 para conocer el artículo transitorio. Y el artículo transitorio lo que señalaba era que tenía que pasar un tiempo, 6 meses, para que, de hecho, el director de Impuesto Interno recordó el artículo transitorio original para el reglamento, etcétera, etcétera. Por tanto, no tenían atribuciones, incluso habiendo aprobado la ley, hasta que existiese el reglamento, ni la superintendencia, ni Impuesto Interno, ni la Subtel, para operar como nosotros creemos deberían operar de acuerdo a esta ley. Por eso, en el nuevo artículo primero transitorio, lo que se propone es que la entrada en vigencia sea desde que se publica, al mes siguiente que publicada la ley, y por tanto, en ese mismo momento se le entregan las facultades sin esperar el reglamento a la Subtel, a la Superintendencia Casino, al Impuesto Interno, para empezar a, digamos, aplicar toda la normativa en relación a bajar plataforma, etcétera. Por eso, para nosotros es importante el artículo 13 que queda pendiente de votación, y el artículo primero transitorio, que nos da este espacio en que no sabemos qué va a pasar, porque en la práctica no está vigente la ley, sino que está esperando 6 meses a que se edite un reglamento para que los servicios correspondientes tengan las atribuciones para poder bajar plataformas, bloquear medios de pago, etcétera. Por eso el artículo primero transitorio nos parece que es el más relevante, y bueno, y después vienen los otros dos que permiten que los que no han operado en el país comiencen a operar desde la entrada en vigencia, pero cumpliendo los 3 requisitos, que son los que se señalan en el segundo transitorio. Y después se exceptúa a los que han operado de manera ilegal con un cuarto requisito, poniéndole un requisito adicional, que es lo que hemos estado discutiendo en relación al pago del impuesto sustitutivo de 31% por los últimos 3 años. Eso es como el resumen de lo que nos queda en relación a este proyecto de ley. Bueno, votamos la carrera, cortito. Presidente, gracias. Es que, como muy bien expuso la subsecretaria, para nosotros era súper importante enfrentar la votación del artículo 13 una vez conocidos los transitorios. Y por lo tanto creo que no podemos separar en 2 sesiones la votación del 13 en ausencia del transitorio, porque vamos a tener discrepancias respecto a los transitorios. Entonces creo que es mejor hacerlo en una sola sesión y condicionando o viendo cómo podemos hacer un mecanismo tal de que, porque aquí viene primero el huevo o la gallina. Tiene toda la razón la subsecretaria. Nosotros le pedimos no votar el 13 hasta no conocer el transitorio. Entonces creo que a lo mejor nos deberíamos pronunciar sobre los transitorios antes. No. Le agradezco, diputado. En votación, artículo 13, permanente, secretario. Con la indicación de la diputada. Presidente, entiendo entonces que lo que se va a hacer es dar por concluido el artículo primero del proyecto de ley. Presidente, Es aquel que... Presidente, pero disculpe, pero asumo entonces que el gobierno le va a quitar urgencia al proyecto. No, es un tema que lo ve después el gobierno. Vamos a votar artículo 13. Estamos en votación, diputado. Estamos en votación, diputado. El secretario. Pero entonces, se va a completar la votación del artículo primero del proyecto de ley, que es aquel que establece la ley sobre apuestas en línea. El artículo en cuestión se encuentra en la página 29 del comparado original, del primer comparado, que originalmente era el artículo 12, pasa a ser artículo 13, que dice, artículo 13, no se podrá obtener una licencia de operación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. La gran cantidad de esas circunstancias ya fueron aprobadas, y por una indicación del Ejecutivo se agregan 2 circunstancias más que corresponden a las letras H e I. H. Las sociedades operadoras que estén relacionadas o formen parte de un grupo empresarial que operen en otras jurisdicciones sin contar con la autorización de la entidad reguladora competente o, contando con dicha autorización, exploten sus servicios utilizando software, equipos, sistemas terminales, instrumentos proveídos por terceros que al mismo tiempo proveen los mismos servicios a entidades que no cuentan con autorización en las respectivas jurisdicciones. Para efectos de determinar la concurrencia de esta causal, la superintendencia podrá solicitar asistencia a los organismos que fiscalizan y regulan el juego en línea en sus respectivos países. Y letra I, haber explotado una plataforma de apuestas sin la debida licencia de operación o sin la certificación que autoriza a operar conforme a esta ley,
o publicitado u ofrecido sus servicios en Chile en los últimos 12 meses previos a la solicitud. Para estos efectos, incurrirán en esta causal quienes hayan explotado, publicitado u ofrecido sus servicios en territorio nacional cuando se verifique alguno de los siguientes criterios. 1. Hayan permitido el abono en las cuentas de los usuarios o el pago de las apuestas en monedas de curso legal. 2. Utilicen medios de comunicación para publicitar sus servicios en territorio nacional, así como operar bajo un nombre que utilice referencias al país, su territorio, personajes de público conocimiento o históricos. 3. Auspicien, patrocinen o tengan contratos similares en eventos efectuados en el territorio nacional. 4. Operen a través de una sociedad constituida en el país. 5. Ofrezcan sus servicios a través de un dominio web que termine en .cl. 6. Usen el emblema nacional o presencia de símbolos que contengan elementos íntimamente vinculados con el país. 7. Mencionen de encontrarse debidamente regulado por la superintendencia o autorizados por alguna otra entidad chilena. 8. Utilicen de alguno de los medios de pago autorizados por la Comisión para el Mercado Financiero o faciliten transferencias y o depósitos bancarios nacionales como medio de pago. 9. No implementen medidas de geobloqueo para impedir el acceso de jugadores permitiendo apuestas desde el territorio nacional. Lectura. Subsecretaria, parece que hay algo que no está El correcto. problema es que está leyendo no la última indicación, solo quiero dar cuenta, porque de hecho el 9 y el 10 perdón, que se está leyendo 9 y se habían 10 están retirado a eliminados. propósito de la misma discusión. Entonces terminamos, entonces, y hay algunos párrafos que no se leyeron. terminamos hasta el 8. Utilicen de alguno de los medios de pago autorizados por la Comisión para el Mercado Financiero o faciliten transferencias y o depósitos bancarios nacionales como medio de pago. Hasta ahí, presidente. ¿Votación? Presidente, sí. Disculpe, mire, el punto 7 dice mencionen de encontrarse. Es Sí. que si está leyendo una indicación que no corresponde, la secretaria dice que es otra, ¿no? No, si es así, está bien. Hasta el 8. Estamos en votación. Bien, ¿en votación? En votación, presidente. Todavía tenemos Diputado orden del Barrera. día, secretario, ¿no? Perdón, y hay una indicación de la diputada Morales, complementaria, para agregar un inciso final al artículo 13, después de todas las circunstancias que termina. ¿Complementaria? ¿La podemos votar? Sí, se puede votar en conjunto, presidente. Con todo, la voy a leer. Presidente, yo creo que estamos fuera de la orden del día. Ya es hasta las 7:30, son las 7:31. Terminemos de votar el artículo 13. Yo no estoy de acuerdo, presidente. Bien, estamos en votación, tenemos que terminar la votación. Terminemos la votación y la indicación después. Terminemos después la indicación. Sí, la votación. En votación, entonces, el artículo 13 original con las indicaciones del Ejecutivo. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputada Bravo. Solo por los efectos que produce el artículo en que ya deja excluido a aquellas plataformas que son ilegales, voy a votar a favor. Diputado Calisto. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Manucheri. Diputado Matheson. Diputada Morales. Diputado Pino. A favor, presidente. ¿A favor? Diputada Baice. Abstención. Abstención. Presidente. A favor. Me quedó el diputado Matheson. Diputado Calisto. Sí, presidente, mire, yo quiero manifestar mi molestia respecto de la conducción suya como presidente en la tramitación de este proyecto. Yo no entiendo cuál es el apuro de legislar. Esta misma crítica se la hice en una comisión pasada, porque se acaba de presentar una indicación a última hora. Está terminando el orden del día y aún se insiste, yo diría de manera irregular. Le pido al secretario que pueda revisar esa situación, en qué minuto se inició la votación. Yo sé que se inició a las 19:31, porque estos temas son complejos. Yo evidentemente, por el espíritu de esta indicación que se está votando, estoy a favor y voy a votar a favor de esta indicación. Pero yo pido que seamos más rigurosos, insisto, porque estamos tramitando un proyecto que es complejo, que es delicado, por todos los antecedentes que se han expuesto en esta comisión. Diputado Calisto, ¿vota? A favor, dijo. ¿Dijo a favor? Sí. Diputado Matheson.
Aprobado, presidente, con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 votos a favor. Bien. Queda la indicación de la... Queda pendiente la queda indicación pendiente de la la indicación diputada de la Morales a diputada. este artículo 13 y el artículo 56 o 57, depende de la numeración, que es complementario con el artículo 13. Ok, habiéndose cumplido el tiempo, se levanta la acción.